El mieloma múltiple es un tipo de cáncer en la médula ósea que se produce por una transformación maligna de células del sistema inmunitario. Esta enfermedad puede afectar a múltiples órganos al mismo tiempo. En México, se presenta en promedio entre los 40 y 50 años de edad y el número de incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Víctor Manuel Tolosa, periodista de profesión y quien padece esta enfermedad desde 2008, ha podido salir avante. A lo largo de estos 10 años y medio, pues me comió 4 costillas del lado derecho, 3 del lado izquierdo, la lumbar 4 me hizo un orificio en el medio de la lumbar, esta lumbar 4 afectó a la lumbar número 3. Las molestias más comunes son el dolor óseo, molestia en los huesos, la falla renal por las proteínas que se atoran y obviamente la hipercalcemia. Luchar contra esta enfermedad no es fácil, pues el costo de medicamentos o tratamientos es elevado. 1,500 pesos mensuales a 2,000 se gasta el paciente más o menos. Y esto estamos hablando por un costo entre los 3 y los 5 años dependiendo la tolerancia del paciente. Por este motivo, algunas organizaciones como la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, ACE, buscan que esta enfermedad sea incluida como un gasto catastrófico y con ello tener un impacto favorable para los pacientes y sus familias. Jesús Arias, 21 Noticias.